Muy buenos días, querida familia. Les habla Lizenit Polanco y nos encontramos en nuestro día 25 de nuestra hermosa jornada de los 40 días de ayuno, subiendo la montaña en victoria para ver su gloria. Es un día más cerca a la meta. Un día más que nos sentamos con Jesús. Un día más que le damos la oportunidad a que Él tome nuestras cargas y la ponga sobre sí. Un día más en las que nosotros hemos probado que podemos estar alejados del mundo y cerca de Jesús. Un día más que probamos que Jesús no dijo una mentira cuando dijo no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un día más cerca de su venida, un día más de oportunidad para crecer, un día más con la familia, un día más en esta iglesia sin paredes, un día más para sentarnos a sus pies. Hoy quiero compartir con ustedes en lo que dice el Salmo 80 sobre el bien que podemos hacer cuando nos volvemos a Dios. Y dice la palabra del Señor así: Pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas a José como ovejas, tú que estás entre querubines y resplandece. Despierta tu poder ante Efraín, Benjamín y Manasés, y ven, sálvanos. Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo estarán indignados contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio, nuestros vecinos, nuestros enemigos se burlaron de nosotros. Dios Todopoderoso, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Trajiste una vid de Egipto, echaste naciones y las plantaste. Limpiaste sitio ante ella y echó raíces. Su sombra cubrió los montes, sus ramas cubrieron los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el Éufrates sus renuevos. ¿Por qué derribaste tu cerca y la vendimia a todos los que pasan por el camino? La destroza el jabalí y las bestias del campo la devoran. Dios Todopoderoso, vuelve ahora. Mira desde el cielo, considera y visita a tu pueblo. La planta que plantó tu diestra, el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está asolada ante tu reprensión y tu pueblo perece. Pero sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que levantaste para ti. Así no nos apartaremos de ti, nos darás vida e invocaremos tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Cuánta angustia puede haber en el corazón humano cuando nuestras vidas cosechan el mal que hemos sembrado. Pero qué satisfacción podemos encontrar que cuando Dios nos hace consciente de nuestros errores y cosechamos el fruto de ellos, Él sigue escuchando nuestras oraciones. Como decía David, restáuranos, Señor, restáuranos. Y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Si profundos y terribles fueron tus errores y hoy estás cosechando el fruto de ellos, aún hay esperanza. Dios también sabe escuchar nuestras oraciones y darnos una segunda oportunidad.
Bendiciones a todos los que muy temprano se conectan y están listos para recibir bendición de Jehová esta mañana. Quiero decirles que hay peticiones de oración, muchas peticiones, hay un 911 de oración por varias personas y queremos tomar tiempo durante este día igualmente para orar por todas estas necesidades, las cuales se exponen cada mañana en nuestra página, más las que entran al inbox de mi página. Y hoy he recibido varias de ellas y pido a todos que por favor podamos tomar en cuenta estas oraciones. Seguimos orando por Robert Vilora, que es uno de los casitos que llevamos muchas semanas orando por él, confiando en Dios, que Dios haga su obra, su maravillosa obra. Igualmente por Natalie, la chica que está en Texas, también está delicadita, y añadimos a 2 amiguitas más de Wilma, que se llaman Valeria y Mayra, que también han estado muy delicadas de salud en el hospital. Seguimos orando por César, quien tuvo un accidente y se quemó. Él está restableciendo muy bien. Seguimos orando por el joven que fue atropellado por su camión de mudanza. Por la familia que perdió a este niño que pues, fue asesinado, lamentablemente por las a veces la elección equivocada que hacen los jóvenes de sus amistades trae consecuencias devastadoras. Oramos por sus familiares. Oramos también por Caroline, que nos escribió desde España pidiendo oración por su papá Carlos y su mamá Joyce, que también está muy delicado de salud, y su papá pues tiene una condición de cáncer muy avanzada, confiando de que el Señor pueda hacer su obra. Y así, por el estilo, voy a estar subiendo durante hoy estos pedidos de oración de 911 y ustedes añadan todas las que tengan adicional. Así que agradecemos a Dios porque el pueblo de Dios sigue orando y mientras oramos nuestra fe se fortalece. Permítame un momento para tomar agua. Mantener las vías de comunicación con Dios por nosotros y por otros. Esto es lo que nos da vida y le da fuerza a nuestro grupo de oración, a nuestra familia, a nuestra iglesia sin paredes. Esto es lo que da fuerza, señores. Estos momentos de oración e intercesión cuando lo podemos hacer por nosotros y por otros. Así que agradecemos siempre las oraciones, las bendiciones que nos damos unos a otros y agradezco mucho la bendición que ustedes siempre ponen sobre este ministerio. Pues en verdad a veces siento mucho miedo, ¿verdad? A veces mi corazón tiembla viendo cómo nuestro grupo va creciendo y siento la gran responsabilidad. Y ayer en el tema de Esther estábamos hablando de que Dios nos da privilegios, ¿ok? Dios nos da privilegios, pero todo privilegio tiene una responsabilidad. Y aunque Esther se encontró honrada y privilegiada de que Dios le haya permitido llegar a ser reina de Persia, lo que ella no sabía que detrás de ese privilegio había una responsabilidad de vida, y no solamente de vida para ella, vida para toda una nación. Y es entonces cuando tú no sabes qué está detrás del privilegio, y detrás del privilegio hay mucha responsabilidad. Y esa responsabilidad no es ante los ojos de los hombres, es una responsabilidad que tiene un peso mucho más grande. Es un peso que está de responsabilidad ante los ojos de Dios, que es el que te está dando el privilegio y el que te está dando la responsabilidad. Y entre el privilegio y la responsabilidad hay un puente que conecta uno con otro, y ese puente se llama sacrificio. Es el momento que hay que hacer sacrificio. Y yo les he dicho a ustedes que en esta jornada, a medida que nos acercamos al final de la jornada, al pináculo de esta montaña, los sacrificios aumentan, no decrecen, aumentan. Y hay momentos en que habrá que hacer sacrificios más allá del sacrificio que ya estamos haciendo. ¿A qué me refiero? Ustedes han estado entrando a un proceso de ustedes sacrificar algunos alimentos que ustedes saben que son dañinos y ustedes los están eliminando de su dieta.
están tratando de comer más saludable, que estamos buscando limpiar nuestro sistema para que el Espíritu Santo se pueda conectar con nosotros. Estamos haciendo sacrificio de cosas que generalmente vemos o escuchamos o hacemos, de costumbres, de pecados, de a veces de tentaciones, luchamos contra ella, de que no, Señor. En otro tiempo yo me caía aquí, bueno, derretida ante esto, pero en este momento nosotros estamos haciendo unos sacrificios. Pero a medida que esto avanza, yo quiero decirle que avanza la presión que hace el diablo sobre nosotros. El diablo va a aumentar su presión sobre nosotros. El diablo va a aumentar el fuego del horno. Y recuerde que las iras de Nabucodonosor provocaron calentar 7 veces más el horno. Él no quería, el fuego por sí solo quema y tiene calor, pero él le quería aumentar. Entonces ve, cuando el diablo se enoja, hace que los hornos de nuestras pruebas aumenten de calor, porque es lo que busca destruir. Entonces Dios va a usar ese aumento de calor para no destruirte, sino para quemar las ataduras. Y yo quiero decirte que en la manera en que tú, en tu experiencia personal, tú comiences a notar que el fuego de la prueba va en aumento, que el diablo no te ha quitado el guante de la cara, que las cosas se van tornando a veces más peligrosas y la situación más complicada, que quizás todos estamos esperando que sea lo contrario, pero esto se da cuando estamos a punto de ver la gloria. El diablo va a reforzar sus esfuerzos para que no la veas. Es entonces, familia, y escúchame bien, donde tú tendrás que entrar en un sacrificio adicional dentro del sacrificio. ¿Y a qué me puedo estar yo refiriendo? A que posiblemente tú tendrás que reajustar tu ayuno. De la misma manera que Esther entró en un proceso de no solamente decir, voy a ir a enfrentarme al rey. No, ella decidió entrar en un proceso de 3 días de ayuno, pero de ayuno verdadero. Es la decisión que yo he tomado en lo personal. Hoy comienzo a tener mis 3 días con la ayuda de Dios, y que el Señor me ayude a tener mis 3 días de ayuno sin comida. Nada. Si bien hemos estado haciendo, yo al menos he estado haciendo el ayuno de una sola comida o de una comida y media, el diablo sigue ahí, y yo quiero orar por ustedes. Yo sé que muchos de ustedes están pasando situaciones reales. Hay muchos de ustedes que tienen que tomar decisiones reales. Yo necesito que ustedes reciban la unción del Señor, porque cuando decimos vamos por más, vamos por más. Y si usted está tomando esto con liviandad, usted es libre de tomarlo con liviandad. Yo lo estoy tomando con carácter de seriedad. Nosotros nos enfrentaremos pronto a una condición mundial severa. Pero si la mundial puede darte miedo, yo quiero decirte que la que tienes personal ahí, en el círculo de tu casa, de tu trabajo, el que tú vas a enfrentar cuando vayas a la iglesia y regreses a la iglesia con una mentalidad distinta, con una mentalidad renovada. Cuando tú entres al templo nuevamente a adorar con tus hermanos, tú vas a encontrarte que tus hermanos quizás no están en la misma línea de pensamiento que tú, ni en la misma línea de crecimiento que tú, y a ti no se te va a hacer la vida fácil, ¿ok? Y nosotros nos tenemos que preparar ahora para lo que vamos a enfrentar mañana. Yo no estoy diciendo que usted lo haga, estos son decisiones personales. Cada uno sabrá cuál es su punto de prueba actual y qué otros cambios deberá hacer en pro de ese crecimiento y de esa victoria que tú estás buscando. Esto no es un ayuno colectivo, esto no es un llamado que yo estoy haciendo, no. No estoy haciendo un llamado que ahora todos vamos a entrar, no. Cada uno en su fase personal sabrá en qué momento tendrá que reforzar, transformar, doblegar su sacrificio, no solamente de lo que coma, sino de lo que vea, de lo que haga y de lo que diga. Y quiero que quede claro, familia,
que cada exposición que se hace cada mañana a través de estos medios es para motivarte a ti, a tú estudiar, ir más allá de lo que yo estoy presentando. Aquí yo solamente te voy a dar, como decimos en Puerto Rico, un pie forzado para que tú de ahí en adelante te motives y sigas estudiando. Y que todo estudio adicional sea no para añadirle conocimiento a tu cabeza, porque yo no busco que tú añadas conocimiento, eso es algo que va a venir solo. Cuando tú estudias, tú aprendes. Mi motivación es que no es que tú solamente añadas conocimiento a tu cabeza, sino que tú añadas una experiencia para conocer más a Jesús. Porque el mundo está lleno de gente inteligente que tiene mucho conocimiento en la cabeza y tiene mucho espíritu para debatir teología. Tenemos gente que puede tener muchos estudios en teología. Yo no puedo tirar duro para ese lado porque yo también los he tenido. Eso fue lo que estudié, teología. Se me hace a veces más fácil hacer una investigación porque quizás los conocimientos extra que uno tiene de teología, de griego, hebreo y todas esas cosas. Pero yo quiero decirle que hay gente que no tendrá esas herramientas de estudio y el Espíritu Santo le puede revelar más profundamente, porque aquí el maestro es el Espíritu Santo. Y cuando el maestro del Espíritu Santo quiere que tú aprendas algo, quiere que lo aprendas para acercarte a Dios, no para que tú uses ese conocimiento como una espada samurái para cortarle la cabeza a la gente y decirle, mira cuán ignorantes son ustedes. Es decir, estos estudios no son para debatir teología, estos estudios son para acercarnos a Dios. Ya yo viví en mi vida esa experiencia en la que todo el conocimiento que adquirí en mis estudios teológicos los usé para cortar cabezas y demostrar cuánto yo sabía. Eso quedó en mi vida pasada. Ahora voy buscando conocer a Jesús, que yo creo que es la cosa más importante y bella de la vida. Conocer a Jesús es todo. Así lo escribió el pastor Bullón en uno de sus libros. Conocer a Jesús es todo. Eso es lo más importante, que tú lo conozcas y que tú lo vivas. Todo conocimiento adicional de aprendizaje, de historia, de teología, de profecía, que tú puedas aprender a través de estos medios, que ese conocimiento no te llene la cabeza de orgullo y tú hagas de eso una plataforma de debatir. No me pongo en eso. Mi trabajo es educar, motivar, presentar a Jesús y llevarlo a la vida real diaria. Porque a veces nosotros estudiamos la Biblia y nos quedamos anclados de que eso fue la historia de Israel. No, la historia de Israel es mi historia. Yo soy parte de esos personajes. Así que solamente les animo a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Porque eso es lo que buscamos. Ese crecimiento espiritual, porque de religiosos está lleno el mundo y están llenas las iglesias y están llenas las casas de mucha gente religiosa que solamente busca conocimiento para debatir. Pero nosotros no vamos en busca de convertirnos en religiosos. Ya somos religiosos. Vamos en busca de ser gente espiritual para aprender a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que eso es lo que buscamos en esta jornada. Esa es mi misión en esta tierra: motivar, enseñar y presentar a Jesús como el centro de nuestra vida. Cualquier cosa fuera de eso puede ser buena y convertirse en vanidad. Así que cuidado hacia dónde tú vas a llevar tu aprendizaje y tu conocimiento de las Sagradas Escrituras. Vamos a orar en este momento por todas las oraciones que se están aquí presentando. No las voy a estar leyendo ahora audiblemente. Todos las están viendo, las estamos viendo, las voy a estar escribiendo
inmediatamente termine la transmisión. Hoy no creo que podré tener el momento de oración a la 1 de la tarde. Posiblemente esté nuevamente en el hospital, pero la estaré haciendo a las 5 de la tarde. Todos los que se quieran reunir, o si mi amiguita Idia Nieves pudiera entrar en transmisión, nos podemos poner de acuerdo, amiguita, tú me dejas saber aquí, yo sé que me estás escuchando. Yo no pudiera hoy hacer la transmisión de la oración en vivo del 9:11 a la 1, pero si tú puedes, Idia, entra a transmisión y puedes hacerla con los amigos, te lo voy a agradecer mucho. Yo lo pudiera estar haciendo a las 5 de la tarde, pero no a la 1 de la tarde, porque ¿dónde voy a estar? Es posible que no se me haga fácil hacer la transmisión. Así que agradezco a Dios por la fidelidad de ustedes en nuestros momentos de oración constante para mantenernos en oración. Y como ya dije, si tú entiendes en lo personal que es tu tiempo de tú reforzar tus estacas y hacer un sacrificio extra como tuvo que hacerlo la reina Esther y entrar en un proceso de un día, 2 o 3, porque tu batalla es grande y es momento de nosotros reforzar nuestra relación con Dios, es algo que yo lo dejo en tus manos. Tú lo vas a hacer en forma privada, tú lo vas a hacer con Dios. Cada uno es consciente de la batalla que tiene y de lo peligrosa que puede ser la situación que estás viviendo. Y si tú necesitas que esas cadenas se rompan en el nombre de Jesús, nosotros vamos a entrar en un proceso aún más allá. Y esto es para la gloria de Dios. Esto no es para la gloria tuya, esto no es para la gloria mía, esto no es para la gloria de nadie. Quien se va a glorificar es Dios y la gloria que vamos a ver es la de Él. Así que oramos al Señor en esta hora para que podamos iniciar nuestro momento de compartir el pan y ver su gloria. Dios bueno y Padre Santo, esta mañana venimos con humildad delante de tu presencia, Señor. Aquí levantamos nuestras manos, Padre. Lo primero que hacemos es que te bendecimos. Te reconocemos como nuestro Dios, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro amigo, nuestro hermano. Todo, Señor, lo que nosotros necesitamos en un momento de la vida, un consejero, un psicólogo, un sanador, un médico, un abogado, un defensor, un guerrero de los siglos. Gracias, Señor, porque tú eres todo lo que una vez podemos necesitar. Aún esos brazos tiernos de una madre ausente, tú sabes ser esa mamá que nos lleva y tú dices, así como la madre consuela a su hijo, así te consolaré yo. Gracias, Señor, porque tú eres todo lo que necesitamos. Y si lo perdiéramos todo en esta vida, si perdiéramos a mamá, papá, hermanos, amigos, esposos, hijos, qué bueno saber que tú sabes ocupar el lugar vacío que alguien ha dejado en nuestro corazón. Te doy gracias, Señor, por esta familia que tú me estás regalando, tan bella. Gracias por esta iglesia sin paredes, que nos podemos conectar desde cualquier parte del mundo y sentarnos como hermanos, Señor, a tus pies para comer del maná que baja del cielo cada mañana. Pero tú sabes, Señor, que no nos sentamos solos. Nos sentamos con muchas cargas, con muchas peticiones, con muchas necesidades. Pero, Señor, hemos aprendido a no llevarlas más allá de nuestras fuerzas. Hemos aprendido a ponerlas en tus manos y ponerlas en tus pies. Hoy queremos, Señor, poner delante de ti a cada petición que se ha estado escribiendo temprano en la mañana. Por todas las personas que están escribiendo por sus hijos, por aquellos amigos e hijos y familiares y papá y mamá que están enfermos y que ellos no saben ni cómo pueden hacer para sanarles. Por aquellos que están pasando por momentos de incertidumbre y de decisiones. Aquellos que necesitan un hogar.
aquellos que necesitan mudarse, aquellos que necesitan un trabajo, aquellos que necesitan conseguir un norte de su vida, una razón, un nuevo camino, una nueva dimensión en su vida, Señor. Aquellos padres que están necesitando ese milagro, Padre, en sus hogares, en sus matrimonios, ese milagro en la vida de sus hijos, ese milagro en su mente, ese milagro en su corazón, ese milagro en su manera de ver la vida, ese milagro, Señor, en sus huesos, en su cuerpo. Oh Señor, sé con aquellos que la fe se le está agotando, sé con aquellos que viven enojados, Señor, sin paz, sin gozo, sin amor. Oh Padre, interviene en sus vidas, que puedan encontrar paz, que puedan reconocer que sin ti no hay nada. Ábrele camino, Señor. Cámbiale lugares de vivir a las personas. Hay personas que necesitan, Señor, un cambio total del ambiente que les rodea. Oh Señor, dale las fuerzas para tomar decisiones importantes de salir de esas áreas tóxicas de su vida. Dale el valor, Señor, de cortar con relaciones tóxicas que no le están haciendo bien. Ayúdanos a entender, Señor, que detrás de cada oración hay una decisión. La oración pedimos que tú hagas lo que es imposible, pero danos el valor, Señor, de hacer la parte posible para nosotros, a la cual a veces sentimos tanto miedo. Que tu Espíritu nos llene de valor y que esta mañana podamos levantarnos de esta jornada con el valor y la seguridad de que cada decisión será tomada en tu tiempo, bajo tu dirección y con el poder del Espíritu Santo. Que así sea, Señor. Te entrego, Señor, esta iglesia tan maravillosa y esta familia que tú me has dado para conducir en esta jornada, pero que no es mía, es tuya, Señor. Ellos son tus hijos, ellos son tu pueblo, ellos son tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos en este momento inmediatamente a entrar a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes. Por favor, vamos hoy a Segunda de Reyes y vamos a estar conociendo un personaje que en toda la historia de los reyes marcó una diferencia abrumadora. Abrumadora. Y este se llama Josías. Solo para que ustedes tengan una cadencia histórica, me encanta la historia, es una de mis pasiones, y sobre todo la historia antigua. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo, la historia de hoy va a estar basada en el capítulo 22 de Segunda de Reyes, capítulo 22. Todos aquellos que siempre siguen en la palabra y tienen su libretita al lado, escribiendo su journal de sus 40 días de ayuno, la historia va a estar basada en Segunda de Reyes, capítulo 22, claro. Cubre capítulo 22, capítulo 23. Pero para que nosotros podamos conocer a Josías, que dice en el capítulo 22, dice, cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. ¿Ok? Es decir, que lamentablemente este muchachito murió muy joven, porque si reinó 31 años y tenía 8, así que murió a los 39 años. Eso es muy joven, es un niño, ¿ve? Hoy quiero comenzar aquí temprano porque la historia de Josías es impresionante y abarca mucho, y aunque no puedo abarcarla toda con todos los detalles, yo se las dejo para su particular estudio, siempre los motivo. Y por favor,
no solamente lo busquen en la Biblia la historia de Josías se encuentra en 2 libros, en la Segunda de Reyes capítulo 22 y 23 y en Segunda de Crónicas, ¿okay? En Segunda de Crónicas, en el capítulo 34 y 35. Prácticamente toda la historia de los reyes se encuentra en esos 2 libros. Se escribía en los reyes y en las crónicas, porque las crónicas eran como el libro de las memorias que tenían los reyes, donde se escribía cada historia y se quedaba plasmado. Y usted va a notar que cuando usted escribe en las reyes dice, y las demás cosas de rey Josías están escritas en las crónicas. Así que tanto en reyes como en crónicas se menciona el pacto. Hay detalles que se añaden en una y se quitan en otra, pero cuando usted quiere hacer una investigación un poquito más profunda, hacemos lo que se llama la hermenéutica, ¿ve? Que es que usted va a utilizar y va a explotar todo lo que la Biblia misma dice de un mismo hecho, y después entonces usted puede buscar información adicional. Y yo siempre les digo que busquen en el libro de, ahora ya no sería Patriarcas y Profetas, sino Profetas y Reyes. Es ahí donde está la historia de Josías. Bien, regresamos a lo que estamos leyendo. Aquí dice que Josías tenía 8 años y reinó por 31 años. Nos menciona la madre de Josías, eso tiene también razones de ser cuando se menciona la madre de los reyes. Eso también trae una cosa adicional que después yo les voy a explicar. Su madre es Idia, hija de Adaía de Boscat. Pero lo que es interesante que aquí dice es que hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. ¡Wow! Cuando dice aquí que anduvo en el camino de David, su padre, David no era papá biológico de Josías. Esto es una expresión que se utiliza en la Biblia, que era hijo de David. Por ejemplo, a Jesús le llamaban Jesús, hijo de David. Eso no significa que David era su papá. Bueno, todo el mundo lo conocía como José, que era el papá de David, pero los mismos demonios le dijeron Jesús, hijo del Dios Altísimo, para que tú veas cómo cada quien le ponía a Jesús un padre diferente. Los demonios sabían de dónde venía Jesús. Por eso cuando el endemoniado gadareno se presentó a Jesús, dice que él dijo, Jesús, hijo del Dios Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarme? La gente de Nazaret le decían Jesús, hijo del carpintero. ¿Por qué? Pues lo conocieron así. Y también vemos como Bartimeo y la mujer que corría detrás de Jesús para que liberara a su hija de los demonios, le llamaba Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. También eso es una frase del profeta Isaías, no porque Jesús era hijo de David, sino porque venía de la descendencia de los reyes. Eso es lo que quiere decir, porque cuando Saúl fue desechado como rey, es como si Dios hubiese establecido que todas las descendencias de los reyes iban a venir directamente de David y no de Saúl. Ya Saúl había quedado completamente desechado, así que toda la descendencia por ahí se le llama hijo de David, pero no era hijo de David realmente. Y aquí es que voy a ver, para que usted vea algo que yo quiero mostrar, que aún las personas que tienen una genealogía que no es la mejor, y usted me ha escuchado hablar y yo voy a volver a dar un tema para la gente de este año, posteriormente, sobre las maldiciones generacionales. Y como aun cuando la Biblia menciona que Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, hay algo que es interesante, que aún de familias que llevan generaciones de pecar abiertamente, de pecados abiertos, porque yo he hablado de romper esa cadena en oración, en ayuno, porque esas cadenas generacionales se caen. Tú no estás obligado, tú vas a recibir el peso de las consecuencias de los pecados de las personas de tu familia de atrás, porque esas consecuencias van pesando a las próximas generaciones. Pero ¿cómo tú te puedes liberar de esa esclavitud
de esas tendencias a repetir lo mismo que hizo tu familia, porque eso va ahí y psicológicamente se ha probado de que sí, eso tiene un efecto en la conducta del humano. ¿Cómo nos liberamos y cómo nosotros podemos ser la persona que enderece de alguna manera en un tiempo eso? Este es el caso de Josías. Porque si usted quiere saber de dónde viene Josías, nada más y nada menos, ustedes se acuerdan de aquel rey Ezequías que pidió a Dios que le concediera 15 años más para poder vivir. Ese rey Ezequías, del cual habla el capítulo 18 de Segunda de Reyes, que Dios le da a él 15 años más, capítulo 18 y capítulo 19, habla de eso. Fíjate que Dios le concedió 15 años. Yo siempre he dicho que Dios debió haber permitido que Ezequías muriera cuando Dios entendió que era el tiempo. ¿Por qué? Porque en esos 15 años de gracia que Dios le dio a Ezequías cometió errores. Un error que iba a costar caro, no a él, porque él no lo va a ver, él no lo vio, a todo el pueblo, donde él, en vez de mostrarle a los babilonios al Dios que le había extendido los años de vida, le mostró las riquezas de su reino, que fueron las que posteriormente ellos fueron a conquistar y se llevaron de su reino. Pero no solamente eso, sino que él tuvo un hijo en esos 15 años, su hijo menor. El hijo menor de Ezequías nació dentro de al tercer año de gracia que Dios le dio, y fue Manasés. Y en el capítulo 21, usted va a leer allí que cuando Ezequías murió, le sucede su hijo Manasés. Y el capítulo 21 dice, de 12 años era Manasés cuando empezó a reinar. Y mire lo que reinó. No reinó 5 años, ni 10, ni 20. Reinó 55 años en Jerusalén. Y dice el versículo 2, hizo lo malo ante los ojos del Señor según la abominación de las naciones que el Señor había echado ante Israel. Y si usted estudia toda la historia de Manasés, usted va a encontrar que no hubo en todo Israel jamás, ni antes que él, ni después que él, un rey que haya cometido más abominaciones que Manasés. Si hubo un rey que hizo lo peor de lo peor y llevó al pueblo de Israel a la más corrupta y abominable conducta idólatra, fue Manasés. Y ese es el hijo que nació en los 15 años de gracia que Dios le dio a Ezequías. Mire, hay gente que Dios sabe si debe vivir o no. Porque solamente Dios conoce el fin desde el principio. Y por eso yo he aprendido a orar que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque a veces Dios sabe cuándo una persona le llegó la hora del descanso para sellarla para salvación. Y nosotros insistimos que viva. Que a veces cuando Dios le da la vida y esa persona vive todavía tomando decisiones. Y a veces la vida que tiene después de esa gracia divina que Dios le da, no la va a usar para bendición, sino para maldición, no solamente de su propia vida o para la perdición de su alma, sino para la de otros. Así que yo creo que nosotros tenemos que ir aprendiendo que toda oración debe ser sujeta a la voluntad de Dios y a su conocimiento del futuro, de lo cual tú y yo no sabemos nada. Nada. Esto no significa que dejamos de orar por los enfermos, no. Oramos porque Dios haga su voluntad con cada vida. Y por eso ustedes me escuchan orar que sobre todo antes de que Dios le dé la sanidad, le dé la salvación. La salvación es más importante que la sanidad. El cuerpo el Señor lo levanta y lo restaura el día de su venida. Pero cuando el alma se pierde, no hay manera de restaurarla. No hay manera de restaurarla. Así que Manasés se convirtió en el peor rey de toda la historia de Israel, desde los tiempos de Saúl.
no de David, de Saúl. Él tuvo un hijo que se llamó Amón, y Amón siguió las andanzas de su padre. Solo que Amón hizo cosas tan malas como su papá, que el pueblo ya estaba, imagínate, el pueblo de Israel había estado 55 años bajo el reinado horrible de Manasés. Entonces vino Amón, y Amón quiso seguir los pasos de su papá, que el pueblo no lo toleró, y el mismo pueblo conspiró contra él y lo mató, y Amón solamente pudo reinar 2 años sobre Jerusalén. Y cuando matan a Amón, al segundo año de su reinado, porque ya no aguantaban, viene Josías. Ya ve por qué Josías entra al reino de tan temprana edad, porque su padre solamente reinó 2 años y él era un niño. ¿Ok? Así que entra Josías. ¿Qué se puede esperar del nieto de Manasés? Hijo de Amón, nieto de Manasés, bisnieto de Ezequías. Bueno, quizás no lo mejor. No lo mejor se puede esperar de este nietecito, que se ha criado en la peor familia de Israel. Pero mire cómo Dios puede también guardar en pureza el corazón de un niño que siente temor a Dios. Óyeme, esto es como Dios sabe tocar corazones. Y de familias disfuncionales como esta, Dios puede levantar a personas como Josías. Y si bien he dicho, y la Biblia lo confirma, que Manasés fue el que peor llevó la idolatría y la abominación y la perversión sexual a niveles escalofriantes en el reino de Judá. Su nieto Josías fue el que hizo la reforma más grande que jamás se había hecho desde los tiempos de David. ¿Ok? Aquí tenemos que de una misma familia salieron los dos extremos. La peor decadencia espiritual y moral y la mejor de todas. ¡Wow! Voy por aquí en la Biblia diciendo que cuando este chico, este niño, Josías, a los 18 años de su reinado, es decir, si tenía 8 años y ahora tenía 18 años reinando, tenía 26 años de edad. A la edad de 26, que es una edad que tienen mis hijos, a la edad de 26 años dice aquí que él envió a Safán, que era el hijo del escriba Mesulam, a la casa del Señor, para que le dijera a Hilcías, que era el sumo sacerdote de esos tiempos, que por favor le diera el dinero a los guardianes de la puerta del pueblo para que hicieran una reconstrucción del templo. Algo muy parecido que había hecho Joás. Joás había sido otro niño que había hecho una reforma, hizo una reforma mediana en el tiempo de Israel, solo que cuando el sumo sacerdote, que era su tío, Joiada, murió, él se transformó y se volvió diferente. Pero aquí dice que él también quería hacer una reforma estructural en la casa, en el templo de Dios. Y le pidió que por favor le diera el dinero a las personas para que hicieran esta remodelación. Cuando se comienza a hacer la remodelación del templo, Hilcías, que era el sumo sacerdote, halló el libro de la ley en la casa del Señor. Estoy haciendo ahora cita en el versículo 8 del capítulo 22. Y dice que Hilcías le dio ese libro a Safán y lo leyó. Cuando leen el libro, ahí está todo lo que Dios había a través de la historia de todos los reyes anteriores, porque eran las crónicas, y estaba también el libro de la ley. Todo lo que Dios había prometido que iba a hacer en contra de aquel pueblo. Y dice que Safán
Safán fue a donde el rey y le leyó todas las palabras que estaban ahí escritas. Cuando este muchacho de 26 años ahora oyó las palabras del libro de la ley, dice, su reacción inmediatamente fue, rasgó sus vestidos, que eso era una demostración que se hacía, como de decir que estaba en angustia, como que estaba completamente, la palabra que quiero utilizar, que me llegó a la cabeza, es cuando algo toca tu corazón, que tú estás en abatimiento de espíritu, pero la otra palabra que estoy buscando, cuando las cosas te sorprenden, que tú como no las puedes ni creer, acerca de esto, era una acción en la que él tenía que reconocer, él estaba reconociendo lo terrible del pecado que había cometido el pueblo y en el peligro inminente en que el pueblo se encontraba, porque Dios no estaba feliz con el pueblo. Dios estaba decepcionado y estaba airado. Y esa palabra tengo que utilizarla porque no puedo decir que no. Es decir, la justicia de Dios se manifiesta en ira. Y entonces dice ahí que esto es algo bien interesante. Que cuando él hace esto, dice que el rey mandó al sacerdote Hilcías, a Ahicam, a Acbor y al escriba Safán, mandó y a Asaías, que era el siervo del rey, estos 5 hombres, se presentaran a donde la profetisa Hulda. Fíjate que en este tiempo, quien estaba siendo profeta en Judá era Hulda. Y me llama la atención porque ahí quien va ahí es el sacerdote Hilcías. Y uno se pregunta, pero espérate una cosa, Dios no hablaba a los sacerdotes antes. No le hablaba a Dios a los sacerdotes a través de Urim y Tumín, el sí y el no de Dios. No le hablaba a través de un ángel que se le paraba en el altar, como lo pasó con Zacarías, que ellos sabían que Dios hablaba a través de los ángeles y los enviaba. Si se paraba al lado izquierdo del altar era una mala noticia, si se paraba al lado derecho era buena noticia. ¿Por qué van a donde la profetisa Hulda? Porque déjeme decirle que en esos tiempos, como el servicio en el templo se había prostituido dentro del templo, y lo van a ver ahora, dentro del templo habían imágenes. Los reyes habían ordenado que se pusieran imágenes dentro del templo de Dios. Dios no iba a manifestar su voz ahí. Y fíjate por qué Dios levanta profetas. Porque entonces ya Dios no hablaba a través de los sacerdotes. Y lo hizo aún en los tiempos de Elí. Dios no le habló a Elí. Dios ya no hablaba a Elí ni a los hijos tampoco. La primera vez Dios le habló a un profeta que le habló a Elí y fue el primero que le dijo lo de los hijos. Y luego le habló a Elí a través de Samuel, porque ya Dios, aún con el Urín y el Tumín en el pectoral, no le hablaba. Así que Dios utilizó a esta mujer, que era la profeta en Jerusalén, y mira lo que dice aquí. Entonces el sacerdote Hilcías, versículo 14, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a ver la profetisa Hulda, esposa de Salum. Era una mujer casada también, igual que Débora, que era también profetisa. ¿Ve? Estaba casada, una mujer con familia. Ahí dice que esposa de Salum, y ella residía en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo así, mira las palabras de Hulda a estos hombres, al sacerdote, y le dijo, decid al varón que os envió, versículo 15. Así dice el Señor, yo traigo sobre este lugar y sobre sus habitantes todo mal escrito en el libro que ha leído el rey de Judá. Es decir, Dios dijo, esto que yo puse ahí, esto va.
Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a otros dioses, provocaron mi enojo con toda obra de sus manos. Mi enojo se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Porque el rey de Judá que os envió, pero el rey de Judá que os envió para que preguntéis al Señor, le van a decir así. Así dice el Señor, el Dios de Israel, porque oíste la palabra del libro y tu corazón se estremeció y te humillaste ante el Señor al oír que lo que he pronunciado contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser asolados y malditos, y rasgaste tu vestido y lloraste en mi presencia. Yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, te reuniré con tus padres y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traigo sobre este lugar. Y ellos dijeron al rey la respuesta. Y yo te quiero decir una cosa. Cuando Dios decide que va a limpiar nuestra casa, nuestra familia, nuestra iglesia y el mundo, cuando Dios ha profetizado que van a ocurrir muchas cosas terribles en consecuencia a la maldad rampante que nosotros, y yo digo nosotros porque nosotros como cristianos, nosotros hemos pecado también delante del Señor. No hemos cumplido, no hemos vivido a la altura de lo que de lo que decimos ser. Y cuando dice que Dios va a hacer juicio, va a empezar por la casa de Dios. ¿Ok? Yo no voy a hablar de la maldad del mundo. Mucha maldad hay en el mundo porque el mundo primero ni sigue a Dios y mucha gente ni le conoce. Pero mucha maldad del mundo está a causa de la manera tan alejada que nosotros como hijos de Dios hemos vivido. Y aquí no estamos hablando de la maldad. Aquí estos capítulos no hablan de la maldad de los sidonios ni la maldad de los amonitas. Está hablando de la maldad que el pueblo tenía en imitación a esas naciones. Y cuando Dios va a determinar, Dios le dijo a través de Hulda, ¿sabes qué? El mal que está en ese libro va. Yo no voy a dar vuelta atrás. Lo que yo voy a tener es una misericordia contigo. ¿Por qué? Porque tú te humillaste, porque tú rasgaste tu vestido, porque tú oraste, porque tú me buscaste. Yo te voy a librar a ti de que tus ojos vean todo el mal que yo traigo sobre este pueblo. Fíjate cómo Dios está mezclando justicia y misericordia. En su justicia, Dios no puede dar marcha atrás a lo que ha decidido hacer. Pero Dios no va a permitir que los ojos de aquellos que han sido fieles vean. Y por eso es que la Biblia dice, bienaventurados los que duermen de aquí en adelante, porque aunque ellos mueren y duermen, sus obras con ellos siguen. Una de las citas que a mí me ha impresionado y tan pronto, no la tengo hoy aquí para presentarla, creo que está en Mensajes Selectos, dice que en el tiempo final Dios hará poner a descansar a muchos de nuestros niños. Y da una razón poderosa, ¿sabe? Porque dice que el Señor en su misericordia va a poner a descansar a los niños porque muchos padres no los han preparado para poder vivir el tiempo final. Porque sus padres no se han encargado de prepararlos para vivir en un tiempo final. Hasta en eso Dios va a tener misericordia de la irresponsabilidad de nosotros como padres de no educar a nuestros hijos para el bien, y Dios, tratando de salvarlos, los va a poner a descansar. ¿Ok? Sin embargo, otros niños serán utilizados para terminar esta obra. Y cada vez que yo busque, el Señor pone en mi mente un personaje, sea niño, sea niña, sea hombre, sea mujer, es para que tú y yo nos miramos en esos espejos. Y glorifico el nombre de Dios por los niños como Josías, que Dios va a levantar y que van a ser jóvenes también, para terminar una obra haciendo una reforma mayor que la que nosotros empezamos a hacer. Y Dios tuvo misericordia con Josías y dice, en su justicia le dijo, yo no puedo cambiar lo que he decidido hacer. No, yo no me puedo dar para atrás. Pero yo te voy a dar un reinado de paz y tus ojos no van a ver esta maldad. Óyeme,
Josías no solamente comenzó a hacer una reforma en su vida, porque ahí comienza la reforma. La reforma de Josías comenzó con él. Él rasgó los vestidos, él buscó a Dios de todo corazón, él lloró y él pidió que se comunicaran con la profetisa Hulda porque él quería saber cuál era el plan de Dios. Ahí comienzan siempre las reformas. Las reformas comienzan con nosotros. Ahora mira cómo él ahora hace extensiva, porque ahora no va a ser egoísta y dice, bueno, ok, yo no voy a ver la maldad. No, él quería que el pueblo que estuviera durante el tiempo que reinara, él quería que el pueblo también se librara de esa plaga maligna del pecado, de la idolatría, de la perversión. Y dice entonces el rey mandó a reunir a todos los ancianos de Judá y Jerusalén. Y el rey subió a la casa del Señor. Estoy leyendo en el capítulo 23. Subió a la casa del Señor con todos los varones de Judá, los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Él hace una convocatoria masiva. Ay, Señor, ¿cuándo volveremos a ver nosotros esto? Yo recuerdo cuando antes se hacían las hermandades. La gente se reunía, todas las iglesias, iban todo el mundo. Yo hace años que yo dejé de ver una hermandad. Mis ojos ya no recuerdan cuándo fue la última vez que mi mente no puede recordar. Wow, qué hermoso sería nosotros hacer una hermandad. No para nosotros entretener gente, ni por estar diciendo cuántas personas tenemos bautizadas, estar haciendo alarde de cuántos bautismos, porque por un lado bautizamos 60 y por el otro lado se nos van 70. Es para hacer una convocatoria, buscando a Dios de corazón, humillando nuestros corazones y nosotros a tener una renovación espiritual. Cuán glorioso pudiera ser una reunión así. Y dice así, y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro del pacto que habían hallado en la casa del Señor. No solamente lo leyó primero Hilcías, lo leyó después que lo leyó y lo vivió y lo sintió el rey. Ahora el rey se lo está dando a leer al pueblo, para que usted vea que solamente un líder reformado puede llevar una reforma. Pero como un líder que no ha sido reformado en su interior puede llevar una reforma. No se puede. No se puede. Pero aquí mira lo que hace este hombre. Dice, y el rey se puso en pie junto a la columna e hizo alianza ante el Señor de que irán en pos de él y guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus normas con todo el corazón, con todo el alma, que cumplirían las palabras del pacto escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Pero eso no se quedó en palabra, porque mire, decir cosas lindas, eso es bien fácil. Decir, no, Señor, te vamos a buscar. Y allá el rey dijo, no, vamos a buscar a Dios. No, porque no es que solamente es hablar, es actuar. Las reformas no solamente se dicen, se hacen. Si tú decides, Señor, voy a hacer un ayuno, pues hazlo. Si tú decides que vas a caminar, camina. Si tú decides que vas a orar 5 veces al día, 3 veces al día, ora. No es que tú digas, es que tú hagas. Y dice ahí, entonces el rey mandó al sumo sacerdote, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardas de la puerta que sacasen. Y mira por dónde comenzó Josías haciendo la reforma. Él no la comenzó sacándole a la gente en las casas las idolatrías. No, dice allí que mandó a los sacerdotes que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, que estaban dentro del templo, para el bosque y para la milicia de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón y mandó que llevaran las cenizas a Betel. 2. Quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para quemar incienso en los lugares. Es decir, hasta esos sacerdotes idólatras estaban en el templo. Ay, Señor, ¿a qué punto se había llegado esto? Y dice, los sacó de todos los alrededores de los lugares altos y de los alrededores de Jerusalén, a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco y a todo el ejército del cielo. Él mandó a sacar todo eso. Eso se quemó, todo eso.
Sacó también la imagen de acera que fue, estoy en el versículo 6, sacó la imagen de acera afuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, la quemó en el torrente de Cedrón hasta convertirla en ceniza que echó sobre los sepulcros del pueblo. Además derribó las casas de los sodomitas. Habían unas casas para hacer este tipo de actos que eran unas casas religiosas. Estas casas sodomitas eran actos religiosos, ¿ok? Que estaban en las casas del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para el poste idolátrico. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban perfume. Derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de José, gobernador de la ciudad, a la izquierda y a la derecha de la ciudad. En el versículo 10 también dice, también profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor, junto a la cámara del camarero Natán Melec, encargado de los ejidos, y quemó los carros del sol. Todas estas idolatrías, todos estos imágenes, postes idolátricos, caballos, soles, lunas, zodiacos, estaban dentro del templo, estaban allí también, además de regados por todo el pueblo. Además derribó los altares que estaban en el techo de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los 2 atrios de la casa del Señor, y arrojó el polvo por el torrente de Cedrón. El rey profanó también los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la derecha del monte, a la destrucción. Y mira esto, dice aquí. Él profanó y derribó, destruyó lo que el rey Salomón había edificado a Astarot, que era la diosa de los sidonios, y de hecho, la esposa de Acab, Jezabel, era hija del rey de los sidonios. Destruyó a Quemos, que era la abominación de los moabitas, y a Milcón, abominación de los amonitas. Es decir, que toda esta abominación comenzó con Salomón cuando se casó con todas aquellas mujeres extranjeras, y él les permitió a ellas traer de sus ídolos para que ellas fueran felices con sus religiones dentro. Fíjate que Salomón había mandado a hacer estos templos y es para sus esposas a las afueras del templo de Dios. Pero cuando esto se va aumentando, ¿ve? Lo que comienza como algo distante, mañana termina dentro de nuestro corazón, mañana termina dentro de nuestra casa, mañana termina dentro de nuestra iglesia. Y todo esto, este hombre, dice que él hizo, además que hizo todo eso, mató, en el versículo 20, mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos humanos y se volvió a Jerusalén. Cuando él regresa, que él hizo toda esa incursión de destruir, devastar, todo lo que estaba en el templo, lo que estaba en las ciudades, lo que estaba en los montes, lo que estaba en los bosques, todo. Él ordenó que se celebraba la Pascua en honor al Señor, conforme a lo que estaba escrito. Dice, versículo 22, no se había celebrado una Pascua tal desde el tiempo de los jueces que gobernaron a Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de Judá. La Pascua que celebró Josías no se había celebrado desde la época de los reyes y de los jueces. ¿Qué clase de reforma hizo una persona tan joven, con una trayectoria familiar tan mala, pero propuso en su corazón ser fiel a Dios el tiempo que le tocara vivir? Yo no sé cuál es tu trayectoria familiar. Yo no sé qué número de la genealogía dañada tú estás.
Yo no sé, ¿verdad?, cuáles han sido las situaciones en las que tu vida se ha visto envuelta, tanto en el pasado como en el presente, y tú estás viendo que tu próxima generación también está cosechando los frutos de todo esto. No sé cuál es tu estado, pero una cosa sé, que no estás en un estado peor al que podía estar Josías. No lo creo. No creo que tu familia tenga una trayectoria tan mala como la de Josías. Sí, Josías pudo marcar una diferencia en el antes y el después de su reinado. Tú también puedes hacer lo mismo. Y dice aquí el versículo 24, y estoy terminando. Además, Josías barrió a los mediums, los adivinos, los ídolos domésticos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley escrita en el libro que el sacerdote Hisías había hallado en la casa del Señor. No hubo ningún rey, ni antes ni después de Josías, que se convirtiera al Señor con todo el corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Y con todo, mira lo que dice el versículo 26, y con todo el Señor no desistió del ardor de su gran enojo encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés lo había irritado. Mira lo que dice aquí, que no hubo, ni hubo antes, ni hubo después, un rey que hiciera una reforma, que se convirtiera de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, como Josías. No lo hubo. Y cuando usted lea las crónicas, la parte de las crónicas, usted se va a dar cuenta cómo dice ahí que él celebró la Pascua. Dice que nunca se había celebrado una Pascua igual. Por ejemplo, lo voy a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 18. Dice aquí, desde los días del profeta Samuel, nunca se había celebrado una Pascua como esta. Ningún rey de Israel había celebrado una Pascua como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel se hallaron allí con los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del reinado de Josías. No es que solamente hizo una reforma, nunca celebró una Pascua. Yo no sé cuántas santas cenas tú has tomado en tu vida y no ha pasado nada. ¿Cuántas santas cenas tú puedas recordar en tu vida que decir, wow, esta santa cena marcó mi vida? Cuando Dios me mostró de cómo realmente debían celebrarse la Santa Cena, cada vez que tengo la oportunidad de celebrar una Santa Cena en una campaña o en algún retiro de damas, que así se permita, he decidido siempre hacer una Santa Cena que la gente jamás pueda olvidar. Porque la Santa Cena es algo, la Pascua, para ellos, la Pascua para nosotros la Cena del Señor, debe ser un evento que marque nuestra vida, que sea tan importante en la que nosotros podamos confesar nuestros pecados y no un momentito ajorado después de un sermón, que todo el mundo quería irse después del sermón, poner una galletita chiquita, un cuadrito de galleta y un vasito de 1 onza de jugo, comérnoslas allí en forma rutinaria, lavarnos los pies mal lavados, cantando coritos unos adelante y otros después, y el revolú de los lebrillos y la prisa que tiene todo el mundo para irse sin sentido. ¡Wow! Me llamó la atención cómo aún la Biblia destaca que la Pascua que hizo Josías marcó un antes y un después. Una Pascua maravillosa. No creo que se haya celebrado la próxima Pascua más maravillosa que se celebró. Quizá la celebró Jesús, pero no logró ni el efecto que tuvo Josías, porque ese mismo día después de celebrar la Pascua, Judas lo vende
Pedro lo niega y todos los discípulos lo dejaron solo. Es decir, que no hubo una reforma en el corazón de los discípulos, aún después de esa Pascua. ¿Qué yo quiero decir para ti con esta historia? Que no pongas como excusa, no pongas como excusa el deterioro familiar, tu familia disfuncional, ni los pecados que hayan cometido tus antepasados, ni tampoco los que tú has cometido. Siempre hay un momento para arrepentirse, hay un momento para hacer un cambio, pero el día que decidas hacer un cambio, no seas mediocre en el cambio que vas a hacer en tu vida. Haz cambios profundos, haz cambios que marquen el antes y el después en tu vida y en la vida de tu familia. Yo glorifico a Dios por la celebración de la Pascua que tuvimos este año, cada uno en nuestras casas. Aquellos que se motivaron y pusieron su cinto rojo, que prepararon su pan, que no hubo quizás la intervención de un pastor. Muchas personas me preguntaron, hermana, pero es que en la iglesia lo hace el pastor y los ancianos. Es que el sacerdote de tu casa eres tú. Y ojalá que podamos nosotros tener más celebraciones de Pascua en nuestra casa, buscando una reforma en la vida nuestra como personas, como padres, como hijos, como abuelos. Y yo, en el nombre de Jesús, hoy te hago un llamado a que tú puedas volver a estudiar la historia de Josías y ver que nunca o somos demasiado jóvenes o demasiado viejos para hacer un cambio. Que Dios va a hacer justicia, sí. Que Dios no podrá apartar su enojo de las abominaciones de esta tierra y de su pueblo. Y cuando hablo de su pueblo, a mí me parece tan dramático cuando Dios en el libro de Apocalipsis dice que te vomitaré de mi boca. El acto de vomitar es un acto donde el estómago no tiene ninguna tolerancia para poder digerir. El estómago se rehúsa a digerir lo que ha entrado porque sabe que si lo digiere puede contaminar todo su sistema. Cuando Dios dice que Él va a vomitar a la Odisea, déjeme decir, a mí eso me hace temblar, porque lo que indica que Dios no tiene disposición de digerir los pecados y las cosas de su pueblo. Un vómito, déjeme decirle, es algo serio. Estas son palabras de Dios que pesan sobre mi conciencia y yo no quiero realmente ser vomitada. Yo quiero que el Señor se pueda complacer de mi vida, de lo que he hecho. Y aunque he hecho cosas equivocadas y errores en el pasado, he invocado al Señor en su perdón y lo busco de todo mi corazón. Y yo quiero que mi próxima generación, que yo pueda dejar huellas de lo que es una reforma y un reavivamiento en mi vida para que mis hijos puedan tener esperanza y decir, si mami o papi lo pudieron hacer, nosotros también. Yo hago un llamado a hacer lo que tengamos que hacer, el sacrificio que tengamos que hacer, destruir lo que tengamos que destruir, pero que nosotros podamos buscar a Dios de todo nuestro corazón como lo hizo Josías. Que podamos iniciar una reforma en nuestra vida primero, porque siempre queremos ir a quitarle los ídolos a otros cuando los nuestros están dentro de nuestros ojos. Bien dijo Jesús, ¿por qué estás tratando de sacarle la viga al otro, la paja al otro cuando hay una viga dentro de tu ojo? Podamos comenzar nosotros con nosotros mismos esa reforma, quitando toda la idolatría que hemos tenido en nuestros corazones. Y ojalá que este año, en algún momento de este año, podamos tener nuevamente una Pascua gloriosa. Una Pascua en la que el Señor se pueda gozar, porque es una Pascua celebrando la restauración de nuestra mente, la restauración de nuestro corazón, la restauración de nuestra casa, la restauración de nuestra fe, la restauración de nuestro espíritu, para que el nombre del Señor sea glorificado en nosotros y el mundo, viendo nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Oh Señor Dios Todopoderoso, gracias.
Porque cada maná que tú haces descender del cielo es para traer una nueva dimensión en nuestra vida espiritual. Oh Señor, vuelve pronto. Lo que viene tu venida visible, venga tu venida espiritual. Venga el Santo Espíritu sobre nosotros y que esa venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas nos limpie, nos restaure, nos renueve. Que podamos quitar todos los ídolos que se han levantado y hemos atraído a nuestro corazón y nuestra mente. Con el único propósito de levantar un altar a Jehová y que tú mores en forma permanente en nuestro corazón. Que podamos tener una Pascua de bendición. Y que tú puedas vivir y dejar huellas en nuestro corazón como las hiciste en Josías. Para que el tiempo que nosotros vivamos en esta tierra podamos ser un ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de aquellos que le buscan de todo corazón. Que así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, querida familia, por haber estado un día más juntos. Ojalá y pudiéramos tener todo el día juntos. Ojalá que un día podamos hacer un maratón. Hasta lo he pensado, hacer un maratón de adoración en el que podamos estar no solamente una hora, así como hemos tenido vigilias en la iglesia, podamos tener un maratón, una vigilia donde podamos compartir de la palabra y podamos gozarnos en el Señor con todo lo que se pueda. Así que no sé cómo lo vamos a hacer, nomás lo expreso. El Señor dirá cuándo. Yo espero que sea de gran bendición el maná que el Señor hoy ha traído a sus corazones. Recuerden que tenemos nuestras 5 postas de oración. Ya próximamente a las 9 de la mañana será nuestra próxima posta. No la hacemos pública, cada uno lo va a hacer en su horario particular. La que hacemos pública es la de la 1 de la tarde y a veces a las 5. Así que confiamos en el Señor de que ustedes ahí queden con este maná, sigan buscando, sigan leyendo, sigan creciendo, hagan sus reformas. Los que tengan que tomar unas medidas más drásticas en su ayuno, que lo entiendan, háganlo. Y que todo sea para la gloria de Dios. Dios les bendiga a todos, les amo en el nombre del Señor. Bendiciones a todos aquellos que desde España, Colombia, El Salvador, Guatemala, Canadá, la otra parte de los Estados Unidos, de cualquier parte de Cuba, animamos a nuestra extensión de nuestra Iglesia Sin Paredes en Cuba, que también están haciendo nuestras jornadas y nos están siguiendo. Un abrazo desde aquí, desde Puerto Rico, desde toda esta hermandad que se reúne. Bendiciones a todos. Les amamos en el nombre del Señor y que tengan un comienzo de semana muy bendecida. Les habló para ustedes Lizenit Polanco y recuerda que este ministerio está para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios te bendiga.